escuchamos las palabras del gobernador de la provincia del Chaco, Leandro Esdero, en relación a este tema que tanta polémica tuvo en este último mes, y se trata de la fotomulta, sobre todo porque los ciudadanos, los automovilistas, como así también los motociclistas, fueron los que expusieron esta problemática con multas que quizás rondaban entre los 300.000 pesos hasta el millón. Por lo tanto, ya vamos a estar explicando un poco más de lo que se refirió Leandro Esdero en este último tiempo. Pero es momento de cambiar completamente de tema, Clau. Así es, y nos tenemos que meter de lleno a lo que es el mundo agro, el mundo del campo. Y en este caso lo tenemos a él, quien nos va a estar acompañando de ahora en adelante con toda la información actualizada respecto a este mundo. Exactamente, al ingeniero agrónomo Roberto Gilar, obviamente. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, porque es realmente tu debut, al fin, estar acá con Norte Grande Federal. Estamos debutando después de tanto tiempo que veníamos hablando con Marcelo, nos largamos, sí, jugando. Bueno, y llegó el día. Llegó el día, así que bueno. ¿Y qué momento te toca para debutar? Un momento importante y bastante polémico, pero bueno, nosotros por ahora lo que vamos a pretender hacer en nuestros espacios es clarificar no solamente al sector productivo, que es el directamente interesado, sino que la opinión pública, porque hoy, y el tema que vamos a hablar es ordenamiento territorial de los bosques nativos. Así es. La gente hoy escucha el tema y asocia directamente a ¿qué? A desmontar. Claro. El monte desaparece. Y la verdad que eso no es tan así, ¿eh? Y depende mucho cómo se maneje, cómo se ejecuten las leyes y los reglamentos. Pero, ¿qué es el ordenamiento territorial? Esa es la gran pregunta. Vamos a empezar por ahí. Claro. ¿Cuál es la situación? Porque incluso en la legislatura chaqueña fue uno de los ítems que más se debatió. Se debatió y hasta se discutió. La verdad que es el fiel reflejo gráfico de lo que es un bosque. Pero ¿qué pasa? Porque a veces asociamos que el bosque es el árbol solito. No, el bosque no es el árbol solito. El bosque es el árbol que es el principal habitante y, para ser gráfico, el más grande de ese entorno, pero hay vegetación arbustiva, vegetación más pequeña, pastura natural abajo, el suelo es parte de ese bosque, el subsuelo, la flora, la fauna, y por eso es que decimos que cuando vamos a modificar un ambiente donde está el bosque, hay que hacerlo con mucha prudencia y con mucha racionalidad, porque ese esquema que hablamos, donde hay varios componentes, son también los que nos dan a nosotros aire libre, aire puro, y por eso es que es de interés público general, no es únicamente un esquema productivo, digamos, ¿no? Entonces, el árbol y ese ambiente de bosques se desarrolla en función al territorio. Por eso es ordenamiento territorial de los bosques nativos. Y ese territorio para nuestro país es grande. Claro. Y depende mucho, hay variaciones en cuanto a temperatura, humedad, lluvia, latitud, relieve. Todo eso modifica cómo el árbol es más grande, más chico, tiene capacidad o hay que protegerlo y no hay que tocarlo o no. Pero esa ley salió de ordenamiento territorial a nivel nacional. Un ambiente muy grande. Entonces, ¿qué pasó a partir de ahí? Las provincias, como el caso nuestro, tuvimos que dictar también nuestro propio ordenamiento territorial. Claro. ¿Eh? Y eso se lo dividió tal cual la legislación nacional en colores. Y depende de la zona donde se ubica cada sector, se le dio coloración para asociarlo un poco a lo que es el semáforo, ¿no? Claro. Cuando hablamos de zonas rojas, decimos, bueno, acá hay bosques de alto valor de conservación, que para nuestro caso es la zona norte, que no se puede tocar. Eso nadie puede tocar, prohibido, reserva natural. Después tenemos la zona amarilla, donde sí los bosques ya son de mediano valor de conservación, pero tampoco se puede extraer. Únicamente se pueden hacer manejo de restauración, de enriquecimiento, de manejo y conservación, pero no se puede tocar. Y está el último, que es la zona verde, donde hay bosques de mediano valor de conservación,
donde ahí sí Ahí se pueden hacer aprovechamientos, pero siempre sobre la base de un análisis, de un estudio previo, ¿no? Claro. Ujú. Eso es en general cómo es que hay que manejar y cuáles son los criterios en este tema. Entonces, cuando la gente por ahí asocia, Sí, sacamos ordenamiento territorial y vamos a desmontar 1.200.000 hectáreas, claro. dato más, dato menos, eso no es tan así. Hay pautas que hay que establecer. Ahora, Y zonas también. claro, el ordenamiento territorial en la provincia del Chaco ya tiene 15 años de la primera sanción. Claro. Y había que haber actualizado ese ordenamiento, esos documentos y ese mapa cada 5 años. Claro. Pasaron 15 y no lo estábamos haciendo. Claro. Entonces llegó un momento que algunos sectores de la comunidad cuestionaron, esto lamentablemente se judicializó y no se podía extraer nada. Ujú. Entonces hasta hoy todavía, porque vamos a ver qué pasa con la ley. Entonces no hay regulación. Está prohibido y todos sabemos que cuando hay algo prohibido es una cosa que está entre paréntesis. No está prohibido, Claro. pero si alguien lo quiere hacer, lo hace Claro. y bueno, y es lo que venía haciendo hasta ahora. Por eso se demoró mucho la ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos en nuestra provincia. Hoy tenemos la legislación, creo que ahí tenemos unas plaquitas cómo estaba el mapa antes de la última sanción y cómo quedó el mapa ahora. Roberto, ¿por qué se tardó tanto tiempo en actualizar? Yo creo que intereses contrapuestos, sobre todo de los sectores productivos, sectores de la ecología, del medio ambiente y también de alguna manera seguramente no hubo acuerdos entre las administraciones provinciales y nacionales para sacar un nuevo documento. Pero Este es mapa 2009. ese es el mapa 2009, el primero, digamos, Claro. el que salió, pero con el que se comenzó a trabajar, Ujú. pero tiene un plazo que dice la norma nacional que tiene que actualizarse cada 5 años. Cada 5 años. O sea que en Entonces, 2014 tendría que haberse ya actualizado. tenía que haber ido una primera actualización, después 5 años más otra y otra, porque obviamente Claro. el ambiente va cambiando. Y Sí. acá hay una cosa importante que me parece que es digno de analizar, porque uno escucha por ahí que todo el mundo mira el sector verde. Claro. Sí. El sector verde que es el que tiene el territorio, por eso es territorial, el territorio donde tenemos bosques de bajo valor de conservación. Quiere decir que ahí se puede extraer la madera que esté en condiciones, ¿no? Ujú. Y le miramos a la zona verde nomás, pero no miramos Claro. la amarilla, que es la que no se puede tocar y que se toca. Que es la que Por- más se toca. Porque encima. hoy, como no hay regulación, como la ley no está operativa y alguien que pida permiso no le pueden dar porque está prohibido, no hay operativamente trabajo legislativo, entonces, ¿qué pasa? La gente avanza en la zona verde, en la zona amarilla, creo que en la zona roja no. Entonces, esta ley que salió ahora de ordenamiento territorial, de alguna manera nos va a permitir de vuelta regular de cómo vamos a aprovechar Claro. los recursos naturales y puntualmente en este caso el árbol. Sí. Nosotros siempre decimos que el árbol es un ser vivo como nosotros. Sí, por ¿eh? supuesto. Sí, sí. Nace, crece, se reproduce y muere. Ujú. En algunas cuestiones, y depende de la especie, antes que ese árbol se muera, uno debería aprovecharlo. Claro. Claro. Pero cuando hablamos de la zona verde, que es la que se permite el aprovechamiento, no es que cualquiera pide permiso y se va y avanza sobre el monte. Sí. Eso no es así. O sea, una persona, un productor, un empresario, tiene que solicitar el permiso a la Dirección de Bosques, Ujú. tiene que haber un estudio agroeconómico para poder habilitar esa zona,
que la tiene que hacer un profesional matriculado responsable, que puede ser un ingeniero agrónomo, un ingeniero forestal, y ahí se hace un estudio bastante minucioso de cuál es la masa forestal, qué es lo que hay ahí adentro, en ese sector de una persona X está pensando hacer un aprovechamiento, ¿no? Sí. Se hace un relevamiento de toda la masa forestal, se hace un estudio de suelo, por supuesto, Sí. porque por ahí se habla de desmonte, pero técnicamente hay que hablar del cambio de uso del suelo. Así es. Hoy está el bosque, mañana puede estar otra actividad. Claro. Y si alguna persona solicita avanzar en alguna zona verde, hay que ver, como decíamos, qué es lo que hay, qué tipo de vegetación, qué actividad va a llevar adelante, porque hay que ver si el suelo que está abajo, donde yo estoy pensando aprovechar el bosque, tiene capacidad de uso para llevar adelante otra actividad, porque si no, sacaría el bosque y después ¿qué hago ahí? Claro. Ahí estamos Una vez que viendo, saco el bosque, no. Roberto, estamos viendo en imágenes recién lo que era el proyecto de ley 423 sobre esta placa. Claro. Sí, esto es lo que vendría a ser cómo está ahora nuestro sector. Hay mucha zona roja también, ¿eh? Sí, esa es la que está. Lo que pasa es que la información que nosotros tenemos Sí. es que en las tres zonas, y para ser más gráfico, en los tres colores, se aumentó el porcentaje de protección, digamos, ¿no? Claro. La zona verde aumentó prácticamente un 5% más de lo que tenía antes la sanción. La zona roja aumentó, también se protege más en un 3%. Y la zona amarilla también creció poquito menos, alrededor de 1%, ¿eh? Es decir que los porcentajes de protección en las tres áreas de manejo aumentaron en cuanto al manejo, la preservación, ¿sí? Ahora, lo que puede estar de alguna manera, que es parte de análisis todavía, es territorialmente cómo quedaron esos colores. Si el verde por ahí nos avanzó un poquito en el amarillo, a pensar que el porcentaje creció. Claro. Entonces, bueno, pero esta es la realidad. Yo creo que lo que hoy nosotros tenemos que saber es que con la sanción de esta ley vamos a tener de vuelta un marco regulatorio que nos va a decir qué podemos hacer, dónde podemos hacer, cuánto podemos hacer y para qué actividad estamos pensando llevar adelante. Claro. Eso, ¿eh? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad todavía de hoy? Como cualquier norma legislativa, todavía nos falta que el Ejecutivo analice el proyecto, la sanción de la ley. Sí. Sí. Se supone que está la etapa de promulgación. Suponemos que el oficialismo fue parte de la confección de esta nueva ley. Uno debería pensar de que la van a promulgar. Claro. No sabemos. Esa es la idea, ¿no? Hay que analizar. Bueno, habría que ver entonces. Pero todavía nos falta la etapa de promulgación, de reglamentación, que es otra tarea que hay que trabajar, porque la ley nos dice qué es lo que podemos hacer. Claro. Y la reglamentación nos va a decir cómo lo vamos a hacer. Roberto. Y todavía falta después la promulgación a nivel nacional. Claro. ¿Eh? Claro, O sea son que, muchos procesos todavía que quedan. Entonces tenemos el marco legal del nuevo de la actualización del ordenamiento territorial en la provincia del Chaco. Roberto, pero todavía tenemos las etapas. Por ahora hay voces en contra y voces a favor, y eso yo creo que durante esta semana se lo vamos a preguntar un montón, porque supuesto. realmente el juego político no está completamente alejado de esta Así situación. es. Pero te queremos aprovechar con respecto a las últimas lluvias y los cultivos. ¿Son enemigas o amigas? Porque uno dice, llueve, sí, beneficia al campo, pero ¿beneficia al campo? Es la gran pregunta. Y lo que pasa es que las lluvias, nosotros siempre decimos en producción, ¿no? Nosotros podemos manejar toda la tecnología, manejar bien el suelo, elegir el mejor territorio, la semilla, los fitosanitarios para llegar a un buen cultivo. Eso nosotros lo podemos manejar, Sí. y los productores también. ¿Qué es lo que no se maneja? El clima, justamente. Claro. Hay que adaptarse a cómo vienen las condiciones climáticas.
Y últimamente, no solamente las lluvias afectaron mucho al sector productivo primario, sino las altas temperaturas También. y la alta radiación solar, que en estos últimos años por ahí no habíamos olvidado un poquito, sobre todo las temperaturas de destiempo, ¿no? Porque Sí. en el invierno que pasó, Claro. tuvimos temperaturas de 38 grados en invierno. Sí, cierto. Entonces la planta, Muy poco frío. los cultivos nosotros los adaptamos en función a las condiciones climáticas. Sí, Por eso es que totalmente. no se hacen todos los cultivos en cualquier época del año. Adaptamos nuestro calendario a las condiciones climáticas. Entonces se sumaron en esta última campaña, un poco yendo a la pregunta, altas temperaturas y muy bajas precipitaciones. De manera tal de que gran parte de los cultivos, llámese soja, llámese algodón, gran superficie se perdió Sí, por falta de lluvia, por falta de humedad. Algunas se mantuvieron más o menos, algo se está cosechando con rendimientos bastante por debajo de lo que significa una rentabilidad adecuada. El algodón, que es un cultivo muy adaptado a nuestra zona y que aguanta prácticamente distintas temperaturas. variaciones climatológicas, también sufrió problemas. Claro. Pero ahora pasó o está pasando la época de lo que teníamos plantado para cosechar, pero ya viene lo que vamos a sembrar. Así es. Y nosotros acá en la zona centro-oeste, la verdad que estamos pasados por agua, llovió mucho y complica también el inicio de otras actividades, tal vez actividades más intensivas, pero la zona centro-oeste todavía está mirando un poquito para arriba de cuánto Claro. llueve un poquito más para poder encarar la campaña que viene, que será trigo ahora y girasol después. Claro. Entonces, digamos, siendo concreto, las lluvias limitan drásticamente la producción. No solamente en que lo podamos hacer, que lo podamos sembrar, que lo podamos plantar, sino que después nos limitan y nos afectan fuertemente en los rendimientos del cultivo. Bien. Y si afecta los rendimientos del cultivo, afecta la rentabilidad del productor. Claro. Así Que es. en definitiva lo que le interesa obviamente directamente al productor, pero en definitiva a todos los chaqueños porque Sí. son parte del desarrollo económico. Así es. Bueno, Roberto, la verdad, completa tu columna. Obviamente que te volvemos a esperar para la próxima. Sí, no, con mucho gusto. Inclusive en este tema del ordenamiento territorial, como decían ustedes, un tema mediático que seguramente pueden aparecer consultas. Vos Sí, decías por por ahí esto supuesto. está un poquito politizado también. O sea que nuestro objetivo, nuestra función va a ser también clarificar a todo el sector, porque por ahí puntualmente puede ser un problema de interés productivo, pero la comunidad en general también quiere saber, está ansiosa y ese va a ser un poco la función de nuestras columnas. Roberto, un placer. Muchísimas un placer gracias. tenerte. Igualmente, muchas gracias a Muchísimas ustedes y gracias. bueno, largamos. Por Y sí, supuesto. Y ahora largamos. continuamos después. Continuamos. Así Bueno, que con Roberto Gilar, reconocido ingeniero agrónomo de Sí, nuestra provincia por supuesto. y a nivel nacional y por supuesto para conocer del campo, para aquellos que ya lo conocen como los productores y los que viven del campo y para los que no. También conocer un poco más de la docencia y la pedagogía en particular para aprender lo que es la materia productiva de nuestra provincia y así también entender un poco más de lo que recorre el Chaco.